Es un honor para mí poder acompañarles y aportar a esta reflexión, especialmente hoy que celebramos el 70 aniversario de la Constitución Política y para todos los demócratas eso significa mucho. Entonces, como indicaba la moderadora, me corresponde aportar a esta reflexión de cómo podemos asegurar un desarrollo armónico. Y no podría empezar la reflexión sin hacer alusión directa a un par de desafíos en los que me quiero concentrar. Y básicamente es en relación a la situación de las mujeres, que representan el 50% de la población, así como los desafíos que tenemos en materia de sostenibilidad ambiental, que de alguna manera plantean unos desafíos un tanto disruptivos en términos jurídicos. Entonces, empecemos conversando acerca de la situación de las personas. Y prefiero concentrarme en este 50% de la población precisamente por lo significativo que es y especialmente de cara a la situación que viene en los próximos meses en las elecciones municipales en el país. Entonces, hace 70 años, como indicaba al principio, se reconoció que las mujeres teníamos derecho a participar de la vida política. No fue fácil esa discusión, 33 votos afirmativos y 8 en contra. Parece que la cosa fluyó positivamente, pero no fue tanto así. En el Pleno de la Constituyente se debatían si teníamos las mujeres derecho o no a ejercer el voto. Y creo que ni siquiera estaba en la consideración si teníamos derecho a participar activamente de manera que pudiéramos ser elegidas. Expresiones como ¿por qué las vamos a contaminar exponiéndolas a la política? O sí, claro, las mujeres tienen derecho a participar porque son madres y nos han dado grandes presidentes. Son expresiones típicas y claras de que en el debate de ese proceso de formación de la Constitución, lo que había en la expectativa de la participación de las mujeres no era un rol tan activo como el que aspiramos hoy en día. En ese sentido, quisiera hacer un recuento muy rápido de la situación a nivel electoral para las mujeres. En el año 2018, solo un año atrás, en el ámbito local, 14.8% de las alcaldías estaban en manos de mujeres, 12 de 81. Estos resultados no son tan distantes de los porcentajes de mujeres candidatas que teníamos para esa posición. Solo había 19% de las candidatas para ser elegidas. Y a pesar de los datos que podemos ver a nivel nacional y de los avances que pudiéramos ver en el Congreso hoy en día, producto de las apuestas que se han hecho en materia de paridad y de cuotas, todavía en el nivel local no ha permeado lo suficiente el rol que las mujeres tienen. Según datos recientes del Tribunal Supremo de Elecciones, para las siguientes elecciones de febrero elegiremos 6.138 puestos a nivel local. Y la pregunta que me apremia entonces y que quisiera dejar con ustedes, de esos 6.138, ¿cuántos escaños serán ocupados por mujeres? Lamentablemente, las normas sociales nos quieren dictar que la política es cosa de hombres, una errada creencia de que las mujeres no pueden ejercer liderazgos efectivos o que deben de estar consignadas al espacio de lo privado en la vida doméstica. Esto que parece un tanto exagerado no lo es tanto si lo contrastamos con datos a nivel nacional. Entonces, ¿cómo hablar de los desafíos de la democracia o de un imperativo ético como es el tema de la igualdad sin poner sobre la mesa los desafíos de la inclusión de la participación política de las mujeres? Definitivamente la democracia necesita a las mujeres para preservar esa autenticidad y las mujeres necesitamos de la democracia para cambiar los sistemas y las leyes, así como asegurar mejores condiciones para ejercer las 3 autonomías que hacen posible nuestro desarrollo. Me refiero a la autonomía física, política y económica. Claramente ustedes dirán, no es suficiente con que seamos lo suficientemente críticos a nivel local, porque a nivel nacional sí hemos hecho alcances importantes y hemos logrado que en las recientes elecciones tengamos un 45% de las mujeres en el Congreso. Lo que quiero dejar plasmado aquí es que a pesar de estos avances en el Congreso, solo hemos logrado tener una presidenta y en el nivel local estamos muy lejos de alcanzarlo. ¿Qué tan cerca estamos de lograr una democracia paritaria? Es quizás la pregunta más importante que quiero dejar planteada aquí. Claro que los esfuerzos que se pueden demostrar a través de datos a nivel ejecutivo y a nivel del legislativo son positivos. Quiero indicar que no son suficientes, porque los datos internacionales nos tiran una tendencia al frente que es difícil de omitir. 202 años se requieren para lograr la paridad política de las mujeres.
Y en ese sentido, una constitución que fue pensada en un contexto del mundo y que fue pensada en su mayoría por hombres en un momento histórico de este país, estará a la altura si no le planteamos reformas importantes para asegurar que ese 50% de la población quede debidamente incluido. La pregunta parece lógica, es cómo aseguramos que ese 50% esté adentro. Sin embargo, las respuestas no son tan fáciles y los logros, a pesar de que han sido importantes, no han sido ni fáciles ni constantes. Entonces, es obligatorio que reconozcamos que esto ha sido una ruta difícil, que es empinada, que está llena de viejos y de nuevos desafíos que generalmente los hombres no han enfrentado. ¿Cuánto hemos avanzado y cuántos obstáculos quedan por derribar para asegurar no solo la igualdad de las mujeres, sino la igualdad de ciertas poblaciones como la población LGBTIQ+, como las personas indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad y los adultos mayores? Una sociedad como la costarricense, que de acuerdo al último censo se enfrenta a un envejecimiento creciente donde no tiene políticas y un estatuto normativo lo suficientemente claro para hacer frente a esos cambios de la sociedad. Debemos reflexionar sobre el concepto de igualdad y los efectos prácticos que implica. Podemos hablar de igualdad de oportunidades, entendida esta como una condición ex ante, como una situación de partida asociada al concepto de justicia como sinónimo de equidad. Es decir, se trata de crear las circunstancias para que todas las personas partan de la misma salida. Y si no podemos partir de la misma salida, al menos en el pacto social deberíamos de establecer cuáles son las condiciones que una parte de la sociedad tiene que ceder para asegurar que la otra parte tenga los derechos y el mismo disfrute de los mismos. Hay otro concepto de igualdad que tiene que ver con garantizar resultados igualitarios, más allá del esfuerzo por cada quien para conseguirlos. Este es el reconocimiento que señalaba previamente de que la trayectoria implica dificultades diferentes para todos y todas. Esto nos coloca al frente de los desafíos básicos de la democracia inclusiva. Una democracia paritaria e inclusiva debe tener en cuenta, además de lo que señalaba de la perspectiva de la igualdad, tiene que tener en cuenta la perspectiva interseccional. La perspectiva interseccional refiere a considerar no solamente las condiciones específicas de un grupo, sino cómo se entrecruzan esas relaciones entre los grupos. Me explico como un ejemplo. No es solamente suficiente decir que una mujer, por su condición de ser mujer, tiene una desventaja, pero si esa mujer, además de ser mujer, tiene una discapacidad, si esa mujer, además de ser mujer, es una mujer indígena en un territorio de una zona rural, entonces ahí es cuando hablamos de la interseccionalidad y la necesidad de incorporar los criterios de interseccionalidad en el desarrollo. Como decía, el desafío que se presenta al frente tiene que ver con cómo es que numéricamente estos grupos, representando porcentajes importantes, representando a veces minorías, no necesariamente quedan bien incluidos en la sociedad. El marco jurídico y el marco institucional se queda corto para atender estas demandas ciudadanas que después explotan de manera efectiva en el sistema mismo y puede inclusive acercar o aproximar ciertas rupturas. Tenemos la necesidad de analizar nuevos instrumentos y nuevas estrategias para replantear los espacios de participación ciudadana. Esta parece ser una deuda pendiente. Cómo podemos fortalecer la participación en el espacio local y en el espacio nacional de estas minorías. Y lo que quisiera dejar énfasis además de esto es que a diferencia de las cuotas, que han sido un avance importante para ir cerrando estas brechas, la paridad no es una medida transitoria, es un objetivo en sí mismo. En este sentido, la paridad reformula la concepción del poder político, redefiniéndolo como un espacio que debe de ser compartido de manera igualitaria entre hombres y mujeres y que incide de manera definitiva en el resultado final. No es lo mismo hablar de la paridad que hablar de las cuotas, porque no es lo mismo referirse a la concepción de la igualdad desde la oferta electoral. Existen entonces múltiples barreras para los diferentes grupos. Pero ¿cómo seguir hablando de las personas y de todas las limitaciones que tienen en este espacio
sin hablar de la sostenibilidad ambiental. Y aunque sé que hubo un panel previo donde se hizo referencia al tema de la ecología y los desafíos que tiene para el marco jurídico, yo no puedo dejar de hacer alusión a este aspecto porque es una cara de la misma moneda. No hay derechos para las personas si no hay un planeta que habitar. Por esta razón, la multidimensionalidad del desarrollo me obliga a plantear esta otra cara. ¿Qué hacer con los derechos de la naturaleza? Estamos como planeta al frente de una crisis climática, al frente de una crisis ecológica, como otros llaman, que tiene repercusiones en el presente y en el futuro. Es una responsabilidad ética mirar estos síntomas que tienen diferentes expresiones en la crisis, pero que tiene causas profundas en nuestro sistema. La Constitución que tenemos se inspira en valores y plasma una visión de convivencia para todos los habitantes. Tiene al frente el bien común y se inspira en aspectos básicos del desarrollo humano sostenible. Me atrevo a agregar de manera disruptiva que no es suficiente si no planteamos la otra forma en la que se están planteando estos derechos. Los derechos de la sostenibilidad no son los derechos nuestros de vivir en un ambiente sano, son también los derechos de la naturaleza de autogenerarse. Y de esa manera hay que repensar de qué manera el ser humano es concebido en ese esquema de multidimensionalidad del desarrollo. Esto claramente da para otra intervención y me recortaron el tiempo, así que voy volando para cerrar. El cambio representa oportunidades y espacios de mejora y hay que ver hasta qué punto podemos poner en riesgo ciertos alcances que hemos tenido hasta ahora para ceder espacios en otros. Es posible empezar a discutir desde una perspectiva más moderna cómo asignar o no un capítulo en nuestra Carta Magna a los derechos de la naturaleza. Derechos, como indicaba, mínimos a la regeneración y a sostener la vida misma de nuestra especie. Somos conscientes, por los datos que diferentes científicos nos han aportado, que los daños que hemos ocasionado hasta la fecha son irreversibles y que de esta manera, a pesar de que hemos pretendido de manera reiterada que estos recursos que podemos tomar en cualquier momento son infinitos, no lo son, y debemos de empezar a hacer conciencia de que hay que ver de qué manera plasmamos esto en el marco jurídico institucional en el que vivimos. Avances en la ciencia también han demostrado que el planeta es un sistema autorregulado, con componentes físicos, químicos, biológicos y humanos. Entonces, ¿cómo tratar un sistema que parece un sistema vivo como una cosa? Es un sistema que reproduce ciclos vitales. La ciencia nos está dando toda esta información, la pregunta es si la queremos leer o no. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor estos desafíos de la democracia? ¿Cómo podemos entender esos desafíos de tener un espacio donde convivir y los derechos de las personas que no pueden verse aislados de cómo y a dónde vamos a vivir? Entonces, deberíamos de aspirar como sociedad a contar con un sistema jurídico que respete no solo los derechos de las personas, de los seres humanos que habitamos, sino el hábitat en el que estamos. Un equilibrio que permita la sobrevivencia de todos en este territorio. De alguna manera debemos reconocer que somos habitantes temporales. Es hora de replantear la relación que tenemos en nuestra existencia, la relación para asegurar la inclusión, la casa común y el sistema económico y político. Hoy tenemos un sistema que excluye y que destruye esta casa común. Necesitamos construir derechos para el planeta como un ser vivo. Los derechos medioambientales, como indicaba, no son suficientes. Pero no está en la discusión hoy por hoy el derecho de la naturaleza y eso es un poco lo que quisiera, además del desafío de la paridad, dejar planteado en esta intervención. ¿Cuál es la relación que decidimos tener con nuestro entorno y cuáles son los nuevos patrones de consumo y de producción que deben de estar constituidos en nuestra legislación? Con la tecnología, con la cuarta revolución industrial, ni meterse porque da para otra intervención, pero que deben de estar ahí también en esos desafíos. ¿Qué tipo de decisiones como sociedad hay que enfrentar? Me atrevería a dar varias, pero como decía, quiero avanzar hacia el cierre. Quiero cerrar indicando que Amartya Sen planteaba claramente que el desarrollo es un proceso de ampliación de las libertades de manera igualitaria para todas las personas. En esta visión de desarrollo, la igualdad de género es un objetivo fundamental por sí mismo, así como el desarrollo y el cuidado de nuestro planeta. Aspirar a reducir la pobreza o a mejorar el acceso a la justicia deben de ser, por supuesto, horizontes éticos, pero no son suficientes si no consideramos que vivimos en un entorno que está interrelacionado. La igualdad como imperativo ético de la democracia debe ayudarnos a profundizar
y a mejorar la calidad de las democracias y el espacio en el que vivimos. Lograr que esa distribución de poder sea equitativa debe ser un imperativo en el futuro inmediato. Aseguremos que la exclusión se elimine, es también una de las obligaciones que tenemos, porque la exclusión es un mal negocio, porque representa un costo de oportunidad para todos y todas. Perdón si me extendí, pero hice lo mejor que pude el apaño con los apuntes. Gracias.